Hola. En los últimos videos, algunos de ustedes, la gente que me hace el favor de seguirme, ha hecho una serie de preguntas acerca de lo que creemos nosotros los sedevacantistas. ¿Cuáles sacerdotes? ¿Cuáles obispos? ¿Cuáles sacramentos? ¿Qué hacer si no hay sacramentos? Entonces, el tema da para mucho y se me ocurrió que una forma en que podríamos explicarlo sería haciendo una entrevista a un sedevacantista para que nos contara. El problema es que el único que pude conseguir para que hablara libremente sobre esas cosas pues es una autoentrevista y bueno, pues accedió a hablar solo bajo condición de anonimato. Entonces empecemos viendo las preguntas con las que algunos de ustedes nos hicieron el favor de señalarnos. ¿Cuáles sacerdotes legítimos? ¿Dónde están? ¿Cuáles sacerdotes tienen? ¿Cómo creer en ellos? Las distintas tendencias del sedevacantismo, cuáles tipos de sedevacantistas hay, algunos que opinan que ya no existe la jerarquía, nuestro amigo Interregnum, por ejemplo, ¿qué creemos de la teoría de Cassiasicum y ese tipo de papas? ¿Cuál jerarquía es la que podemos acudir? Algunos creen en aquella teoría de que la iglesia está sufriendo lo que nuestro Señor sufrió, la agonía que está sufriendo ahorita a manos de sus propios gentes en la iglesia. Ajá, sí, cómo no. ¿Qué es lo que creemos nosotros? ¿Cuáles sacerdotes se ejercen válida ilícitamente, etcétera? Entonces, empecemos por el principio, como decía mi abuelo. Para nosotros los sedevacantistas, un momento, por favor, vamos a llamar a este sedevacantista que accedió a hablar con nosotros bajo condición de anonimato. Sí, yo soy sedevacantista y llegué a esta posición contra viento en marea y tuve muchos problemas para llegar a ella, pero sí, yo soy sedevacantista. Ahora bien, ya centrándonos en el asunto. El sedevacantismo gira todo alrededor del Papa, porque nosotros creemos o sabemos más bien que un Papa o es Papa o no es Papa, porque hay algunos que tienen toda una serie de grises intermedios entre que si es Papa y no es Papa. Inventan toda una serie de tonalidades ahí que los llevan a una veintena de contorsiones, piruetas, marometas teológicas para medio justificar esa esquizofrenia y distopia que tienen acerca del papado y de la iglesia. Ahora bien, ¿por qué a nosotros los sedevacantistas nos hacen tan despreciables? Bueno, primero, porque dicen que somos tan soberbios que nos creemos mejor que el Papa y que además nosotros tenemos el tupé de descalificar al Papa. Es decir, ¿cómo tú te atreves a decir que ese señor que dedica su vida a Dios no es Papa? Y además nos dicen que somos unos cismáticos porque mientras que todos ustedes reconocen al que está en Roma como Papa, nosotros somos unos cismáticos que no lo reconocemos. Y además dicen que nosotros somos tan falsos que no se nos puede creer nada porque ni siquiera entre nosotros los sedes nos ponemos de acuerdo. Entonces, que tenemos todo menos unidad porque estamos peleados todos nosotros y que además nos creemos que nosotros somos los únicos que nos vamos a salvar, que somos la última Coca-Cola del desierto y que el resto del mundo se va a pudrir en el infierno mientras nosotros nos rascamos el ombligo en el cielo. Entonces, nos hacen que somos unos seres despreciables, soberbios, presumidos, lo peorcito de lo peorcito. Entonces, somos los sedes vascas. Ahora bien, ¿qué es lo que creemos y qué es lo que nosotros no creemos? Bueno, en primera, nosotros sabemos que no hay papa. Y a estas alturas del partido, sabemos que en la cosa esa que manejan desde Roma, que ustedes llaman iglesia, y nosotros en el mejor de los casos, o por decirlo bonito, lo llamamos iglesia conciliar, no tienen obispos. Y si no tienen obispos, mucho menos van a tener sacerdotes. Y si no tienen sacerdotes, olvídense de que ustedes tengan sacramentos. Los únicos que tienen serían los que pueden realizar ustedes mismos. Es decir, el bautismo y el matrimonio y párale de contar. Ahora bien, decía que ustedes tienen toda una variedad de grises intermedios entre que si hay papa y no hay papa para elegir. No.
nosotros decimos que no existen esa cosa que ustedes inventaron que se llaman los papas materiales. ¿Por qué? Primero, este concepto de los papas materiales lo tomaron de una mala metáfora de la moral, donde se puede cometer materialmente un pecado sin que haya intención de cometerlo, mientras que no se puede ser papa sin querer ser papa. ¿Por qué? Porque toda materia requiere una forma, es decir, dicen que hay un papa material, ok, hay la materia, ¿cuál es la forma? Y para que lo sepan, la forma del papa es la infalibilidad. Entonces, si no tiene la forma del papa, pues, ¿qué tipo de materia es? Ustedes que dicen, no, nosotros somos fieles a la iglesia de Cristo y vamos a pelear desde adentro. No, espérenme, no pueden pelear desde adentro. ¿Por qué? Porque lo que está adentro no es la iglesia de Cristo, sino que es la iglesia conciliar. Señores, y lo digo por los lefebristas, la religión católica tiene como centro y fundamento la fe católica. Y a partir de la fe es que se genera todo lo demás. Por ejemplo, los sacramentos. Y esto lo digo por dos tipos de personas. Uno, por los que creen que por no tener acceso a los sacramentos están fuera de la iglesia. No, ustedes, los que no tienen acceso a los sacramentos, pero creen lo que la iglesia cree, están dentro de la iglesia, porque tienen la fe de siempre. Y ustedes, los otros, que reducen la iglesia a una maquinita de fabricar y distribuir sacramentos, pues no tienen la fe de la iglesia. Ustedes centran su vida espiritual alrededor de una cosa que ustedes dicen que son los sacramentos. ¿Por qué tenemos los que nos legó la misa tridentina? No, señor, ustedes no tienen la misa tridentina. Ustedes tienen la de Juanito 23. Olvídense de ilusiones. Nosotros creemos o sabemos que el catejón fue removido. Ahora bien, ¿quién es el catejón? El catejón es el papado, la institución del papado. Y nosotros sabemos que el último papa católico fue su santidad Pío XII. Ahora bien, ustedes, los que sostienen que los que han estado después de su santidad Pío XII no han querido utilizar la infalibilidad, no, espérenme. La infalibilidad no es un hechizo que ustedes puedan pronunciar, abracadabra, hazme infalible, y que lo van a aprender y apagar como si fuera un ventilador. Ahorita tengo calor, voy a aprender la infalibilidad para refrescarme un poco de la herejía. No, espérame. La infalibilidad le viene dada a Pedro por Cristo para salvaguardar la iglesia. Entonces la infalibilidad va a entrar en funciones en un papa verdadero cuando esté en peligro la fe de la iglesia. Sí, señores, nosotros creemos que ya se suprimió el sacrificio perpetuo, pero esto entre comillas. Y no, señores, Siri nunca fue papa. No, Lefebvre no es un héroe. Muchos de ustedes lo tienen como un héroe porque salvó los sacramentos, los ha preservado para un día reintegrarlos a la... No, espérenme. Lo que ha hecho es... Una moneda tiene dos caras. La intención de Lefebvre, y eso está en su biografía, fue que él quería preservar los sacramentos precisamente, no preservar la iglesia. Y la iglesia tiene un papa, o debería tener un papa. Nosotros sabemos que el asunto se desató cuando los obispos en masa apostataron al firmar el Concilio Vaticano, el conciliábulo, porque no es concilio, no fue inspirado por el Espíritu Santo, no pertenece a la Iglesia Católica. Entonces, ahí apostataron en masa todos los obispos, salvo uno que otro. Y esos obispos que apostataron arrastraron a su vez a los sacerdotes, los cuales arrastraron a su vez, aún en contra de su voluntad, pero bajo la supuesta obediencia, aunque primero habría que haber obedecido a Dios antes que a los hombres, se arrastraron a millones de personas. Ahora bien, el asunto es que el pueblo católico desde la Revolución Francesa, digo desde tiempos napoleónicos y con lo de Garibaldi y demás, se desinteresó del Papa. Entonces, lógicamente que Jesucristo nuestro Señor pues no nos iba a mantener a fuerzas un papa si no lo queríamos. Y la iglesia ya había cumplido su función de ir por todo el mundo y anunciar el evangelio a toda nación. Entonces el terreno ya estaba preparado para lo que siguiera, que es la parucía. Ahora,
para que nosotros los malditos o los, ok, no digamos malditos, los despreciables seres, lleguemos a estas conclusiones de que no hay papa, no hay sacramentos para ustedes, los conciliares, que esa cosa no es la iglesia, etcétera, necesitamos de la filosofía que nos va a enseñar dos cosas. Uno, los atributos de Dios, que los que vienen al caso en este momento es que Dios es intransigente, lo he explicado en otros videos, sí, para no hacerme más largo aquí, que Dios es inmutable y por lo tanto Dios es siempre idéntico a sí mismo, y ese atributo se lo transmite a su iglesia y a sus papas, y además Dios es infalible. De la filosofía, nosotros tomamos que hay una distinción entre cualitativo y cuantitativo. Cuantitativo se refiere a la cantidad. Cualitativo se refiere a que si algo tiene la calidad de. Entonces, por poner un ejemplo rápido que ya he dicho en otras ocasiones, un café descafeinado no es café. ¿Por qué? Porque le quitaron lo que hace que el café sea café, que es la cafeína. Entonces, si yo al café le quito la cafeína, no tengo café. No, pero le sigo llamando a café. Llámale como quieras, no es café. El café tiene cafeína. ¿Por qué? Porque es lo que lo hace esencialmente café. Y la cafeína es un asunto esencial, es decir, no importa si se la quitaste en un X porcentaje. Si no tiene cafeína, no es café. Entonces, lo esencial del papado es la infalibilidad. Si no tiene infalibilidad, no es papa, punto. Y además nosotros tenemos como base en nuestras deducciones el principio de la no contradicción. En cuanto algo se contradice a sí mismo, no es válido. No es cierto, punto. No es creíble, punto. Y el modus operandi del que se valieron los enemigos de la iglesia para meter esto fue crear una excepción, y sobre eso se viene todo lo demás. Y les pongo un ejemplo muy facilito. Hay que permitirles el aborto a aquellas pobres mujeres que fueron contra su voluntad en un, no voy a decirlo aquí en video, que fueron contra su voluntad forzadas a procrear. Entonces, pobrecitas, tenemos que permitirles. Y ya sobre esa primera excepción, que es muy benéfica y muy humana, entre comillas, se vino todo lo demás. Igual aquí. Como ejemplo, les pongo un asunto. Veamos qué es lo que dice la iglesia sobre el asunto de la nulidad matrimonial. Ustedes díganme cuál es lo correcto. La iglesia dice, estas personas después de 50 años de matrimonio, nosotros, la iglesia de Cristo, determinamos que nunca en los 50 años de casados que tienen o de vivir juntos, han estado casadas. Nunca estuvieron casados. Convivieron 50 años toda su vida. Sí, nunca estuvieron casadas. O, ¿cuál es la posición de la iglesia? Veamos lo que dice la iglesia conciliar hoy en día. Bueno, al principio su amor, lo que le daba la fuerza, el sacramento y el amor y la entrega eran verdaderos, pero se fue enfriando paulatinamente hasta llegar hoy en día, y bueno, les declaramos nulo su matrimonio. No, espérenme. El asunto es, si algo es verdadero, siempre lo fue. Entonces, si hubo un papa verdadero, si el camarada Nikita Roncalli fue un verdadero papa, siempre lo fue. Si no, nunca lo fue, aunque se haya sentado en la sede. Otra objeción que suelen poner, oiga, espérame, no puede hacer comparaciones tan tajantes como esa. Pongamos, por ejemplo, el caso de Lutero. Lutero al principio era católico, plenamente católico, luego poco a poco, con el tiempo, fue perdiendo su catolicidad hasta llegar a estar en algunas cosas en contradicción con la iglesia. ¿Por qué no pudo pasarle algo así a la iglesia? Lo que ustedes denominan despectivamente a la iglesia conciliar, ¿por qué no lo pudo pasar algo así que paulatinamente haya perdido su catolicidad? Primero, el ejemplo no es válido. Lutero era una persona humana, y una persona humana con una naturaleza caída está tendiente siempre al pecado. Mientras que la iglesia no es una persona humana, es una persona moral, y el alma que la anima no está inclinada al pecado, el alma que la anima es el Espíritu Santo. Entonces el principio ese de paulatinamente fue perdiendo, no es aplicable. Punto, señores. Ahora bien, ¿qué tipos de
sedevascas y tradis, porque nos confunden mucho, existen hoy en día. Primero los neocon y los tradis, los famosos neoconservadores. Lo que estas personas alegan es que, aquí nosotros disfrutamos de la belleza del rito antiguo, el latín, el olor a incienso, las velas, los monaguillos, cuánto respeto, cuánta gracia, cuánta santidad, cuánta sumisión a la belleza del rito. Ajá. Señores, ustedes están entonces buscando el asunto no por la fe, sino por los sacramentos. Y la misa o es válida o es inválida. No tenemos su santidad. San Pío V, cuando nos dio la misa católica, no pensó en darnos un rito hermoso, pensó en darnos un rito verdadero, punto. La belleza es consecuencia de la veracidad del rito, no al revés. O sea, no porque sea bello es verdadero. Y generalmente esas gentes, que generalmente son los que acuden con la fraternidad de San Pío o de San Pedro, admiten que los que están en la sede son papas. Y por lo tanto, en el mejor de los casos, si es que todavía creen en el dogma de la infalibilidad, los reducen a un mero rito opcional. Que por ejemplo su santidad, el San Juan, ¿cómo se llamó? San Montini, nunca quiso ejercer. ¿Ustedes creen? Nunca lo quiso ejercer. Luego tenemos los bedinvacantistas. Estos dicen, Bergoglio no es papa, pero San Beni sí lo fue. Se murió San Beni, no hay papa. Pero nosotros creemos en San Beni y en todo lo que la Iglesia del Vaticano II nos trajo. Ajá. Luego tenemos a los sedevascas, que no creen que ni el Beni ni los demás hayan sido verdaderos papas, pero son los genéricos y fatalistas. ¿Por qué? Porque ellos reducen a la iglesia solo a una máquina de dar sacramentos y no les interesa ni la fe ni el papa. Y además, lógicamente, han derivado en un capillismo. A mí solo me interesa mi capillita, el resto de la iglesia no me interesa. Porque no creen en la iglesia como una institución divina presente en toda la faz de la tierra o su equivalente realmente hoy en día. Creen en una capilla, punto. Luego estamos los católicos sin papa, porque nosotros no somos sedevacantistas como religión, nosotros somos católicos y aceptamos como la realidad histórica de este momento que no tenemos papa, por lo menos no en acto, solo en potencia, y esto es importante, porque la iglesia sigue teniendo la habilidad de generar un papa. Ahora bien, nosotros partimos de un axioma. Donde está Pedro, está la iglesia, que siempre ha sido lo que la iglesia ha dicho de sí misma. Donde está Pedro, está la iglesia. Y de aquí desprendemos por lo menos dos corolarios, desde el punto de vista de la lógica deductiva. Corolario número 1, donde no está Pedro, no está la iglesia, lógicamente. Entonces, los anglicanos, los seguidores de Lutero, ¿no tienen papa? No hay iglesia, punto. Entonces, donde no está el papa, no está la iglesia. Pero eso qué nos dice con respecto a nuestros amigos modernistas. Señores, donde está el falso Pedro, está la falsa iglesia. Ustedes tienen un falso Pedro porque ese señor no es infalible por ningún lado, y tampoco lo fue Montini, y tampoco lo fue Wojtyla, y tampoco lo fue Luciano Albino, y tampoco lo fue el camarada Nikita Roncalli. Entonces, esa es una falsa iglesia. Vamos con dos tipos de papas falsos, que ya medio dijimos, pero vamos a explicarlo un poco más. Los famosos papas materiales, la tesis de Cassiasi, como se pronuncia el asunto. Resulta ser que su autor, de Lauris, finalmente, hacia el 2000 y algo, admitió que su tesis era equivocada. Estas gentes que creen que hay un papa material en Roma, es decir, mira, materialmente hay un tipo sentado en la cátedra, en Roma, entonces materialmente es papa. No lo es. El que esté sentado, aun cuando Dios no lo haya querido, sino que lo haya permitido, que es otro asunto, porque por ejemplo Él permitió que muriera su hijo, y Él permitió que cayera Adán, y Él ha permitido muchas cosas por sus ocultos designios, que no le vamos a juzgar.
pero hay mucha diferencia entre querer y permitir. Entonces, ¿Dios ha permitido que la cátedra de Pedro esté usurpada? Sí, lo ha permitido. Eso no quiere decir que lo quiera. Y esos no son materialmente por ningún lado. ¿Por qué? Porque la forma de un papa es la infalibilidad, y estos señores no son infalibles por ningún lado. Es decir, el primer requisito para que alguien pueda ser presidente del club es que pertenezca al club. Estos señores pertenecían a una secta que picaban piedras. Digo, no quiero que me cierren el canal, no lo puedo decir más claro. No eran católicos, estaban excomulgados, no podían ser papas. Pero ellos dirigen materialmente la iglesia. No, ellos no dirigen materialmente ninguna iglesia de Cristo. Ellos dirigen a una bola de millones de personas que se la tragaron, que eso parece ser la iglesia de Cristo, pero que no lo es, porque le falta lo principal: el que sea el camino a la salvación con la seguridad de un pastor infalible. Luego hay quienes opinan que a lo mejor lo que pasó es que en el cónclave salió humo blanco y habían elegido a Siri y Siri aceptó y se formó una jerarquía en el anonimato. No, espérenme. Puede ser que en alguna votación haya salido Siri, sí. Y de que pasó algo raro en el concilio ese, sí, pasó. Digo, dicen que Siri fue elegido 2 veces, sí, puede ser cierto. Pero una cosa es que Siri haya salido votado y otra cosa es que haya aceptado. Si hubiera aceptado, hubiera sido infalible. Y no hay una iglesia en las catacumbas. Finalmente Siri aceptó el novus ordo. Señores, no podía ser papa. Un papa no puede autorizar una falsa forma de adorar a Dios. Alguien preguntaba acerca de cuáles obispos y cuáles sacerdotes son válidos. A ver, primero tenemos a los papas materiales, los de la línea Lefebvre y los de la línea de Gerard de Laurés, que es el que inventó la tesis del papa material. Esos papas materiales no son papas, y los obispos que han engendrado esto, puede ser, porque aún es discutible lo del propio Lefebvre, que sean válidamente ordenados. Sí, pero eso nos haría lícitos. ¿Por qué? En primera, porque no tienen la intención de hacer lo que la iglesia hace. No desean una iglesia que siempre sea igual a la iglesia que siempre fue. Están por una iglesia o regida por un picapiedra, por un acatólico, y niegan el dogma de la infalibilidad. Luego tenemos a los obispos de la línea Ningotu. No, él estaba loco, no sé qué, espérenme. Lógicamente lo van a desacreditar hasta donde puedan. ¿Por qué? Porque el Señor sí luchó por un punto importante en la iglesia, y Él lo dice en su biografía, o lo han dicho sus biógrafos. Él quería dar continuidad a la iglesia, Él quería obispos, no para salvar los sacramentos y sacerdotes que ofrecían esos sacramentos. Él quería obispos para que eligieran un papa. Entonces, encontrarán ustedes sacerdotes válidos básicamente en la línea TUC, y aún con sus bemoles, que voy en un poquito más para allá. Hay otras líneas poco conocidas o poco probables que existen. Por ejemplo, se supone que existen obispos que se quedaron detrás de la línea de hierro y detrás de la línea de la cortina de bambú, y además los que se suponen del patriarcado católico ucraniano, que esos, olvídenlos, proponen como Papa Vigano, olvídenlos. Regresando al punto, todo gira alrededor del papado. En la declaración del dogma de la infalibilidad papal en la Pastor Eternus, se nos dice bien claro que tiene que haber papas perpetuamente. Entonces, esto es un dogma, está anotado en Pastor Eternus, que habrá perpetuos sucesores en la cátedra de Pedro. Entonces, si va a haber perpetuamente papas, y perpetuos quiere decir hasta que regrese Jesucristo nuestro Señor, hasta ese instante, porque alguien le tiene que entregar a Jesucristo nuestro Señor la iglesia que cuidó. Entonces, tiene que haber perpetuamente sucesores. Lógicamente, tiene que haber electores.
¿O nos va a llover un papa del cielo, como algunos creen? No. Dios siempre hace las cosas básicamente, bueno, no siempre, básicamente hace las cosas por medios ordinarios. Bajo su discreción, pero no podemos predecirlo, Él hace las cosas por medios extraordinarios, hace milagros y hace otra serie de cosas. Pero no es eso lo que se espera que los católicos hagamos. O sea, los católicos no nos sentamos a esperar hasta que Dios actúe milagrosamente. Usamos los medios ordinarios, vamos, predicamos, nos movemos, elegimos. No, y si Dios ve nuestro empeño en hacer las cosas según Él nos mandó, puede ser que viendo ese empeño, porque nosotros apliquemos los medios ordinarios y nos partamos el lomo, que nos conceda algún milagro, no al revés. No para ahorrarnos la chamba, nos va a hacer el milagro para que no hagamos la chamba. Ahora bien, por ejemplo, ¿cómo sabemos que el asunto camina así? Bueno, ¿qué dijo nuestro Jesucristo, nuestro Señor, cuando dictó la orden de ir por todo el mundo? Cuando dio el principio de apostolicidad. ¿Qué dijo? Una de dos. Ustedes los apóstoles y sus sucesores vayan por todo el mundo, manden que se obedezca todo lo que yo les he enseñado, y yo les aseguro que yo estaré con ustedes, los apóstoles que están aquí reunidos el día de hoy, que yo me voy al cielo, todos los días hasta el fin del mundo. Esta es la opción A. La opción B es, ¿qué les dijo? Vayan por el mundo solo cuando Pedro los mande, y que yo estaré con Pedro y por consiguiente con ustedes indirectamente todos los días hasta el día que regrese. ¿Qué fue lo que dijo nuestro Señor y a quién se los dijo? ¿La A o la B? Algunos suponen que la iglesia de los finales será como los principios. Sí, hay ciertas semejanzas. Por ejemplo, la iglesia de los finales será tan pequeña como lo era en sus inicios. Y si vamos a sus inicios en el Calvario, solo había 2 gatos. Pero esto lo quieren ver nuestros amigos conciliares como, oh, nosotros somos la iglesia de Cristo y nosotros estamos sufriendo ahorita la pasión. Sí, pero esa pasión, los latigazos de la herejía nos lo dan nuestros propios pastores. Espérenme, ¿estás diciendo que la iglesia se está atacando a sí misma? ¿Que se está suicidando como algunos de ustedes proponen? Es decir, que el cuerpo de Cristo se cuelga a sí mismo. ¿Qué clase de iglesia es la tuya en la que el cuerpo de Cristo se suicida? ¿Estás mal? Pero la iglesia de Cristo ciertamente está sufriendo. Y puede ser que esté en el sepulcro, pero en el sepulcro estaba muerta. La iglesia de Cristo no puede morir, porque entonces habría triunfado el enemigo. Entonces, y un poquito de esto más adelante. Entonces, ¿hay ciertas semejanzas? Sí. El ejemplo que proponen los conciliares de que estamos sufriendo la pasión y luego... No puede ser. Como ejemplo no se ajusta. Es antiteológico, antidogmático. Y de que los asuntos iban a ponerse así como lo estamos viendo ahora, ya teníamos algunos antecedentes que Jesucristo nuestro Señor nos los dio, por ejemplo, por boca de su santidad León XIII. En la parte central de esta oración leonina estaba el siguiente párrafo: los más taimados enemigos han llenado de amargura a la iglesia, que más que párrafo es una profecía. De amargura a la iglesia, esposa del Cordero Inmaculado, le han dado de beber ajenjo, han puesto sus manos impías sobre todo lo que para ella es más querido. Donde fueron establecidas la sede de Pedro y la cátedra de la verdad como luz para las naciones, ellos han erigido el trono de la abominación de la impiedad, de suerte que golpeado el pastor puede dispersar la grey. Señores, esto del pastor, el pastor herido, viene desde el Antiguo Testamento. Esta profecía estaba dada. Herirá al pastor y se dispersarán las ovejas. Entonces, si el pastor es el papado, el pastor ha sido golpeado, herido, no muerto. El papado no está muerto, como aseguran algunos. ¿Por qué? Porque ya dijimos que es dogma de fe, que el Pedro ha de tener perpetuos sucesores. Está, repito una vez más, en Pastor Eternos. Y esto que nos dice que él lo dijo en futuro, en su presente de aquel entonces, de su santidad León XIII, es exactamente lo mismo
que nos dice Nuestra Señora de la Saleta. Entonces hay perfecta concordancia entre lo que nos dice un papa y lo que nos dice el cielo por algo que no tenemos obligación de creer, como es una revelación privada, pero hay concordancia. Roma perderá la fe, eso ya lo vimos, lo estamos viendo, ya lo vimos más bien, y se convertirá en la sede del anticristo. Ahora bien, el que está ahorita, los que han estado sentados en la sede de Pedro en estos últimos años, han sido unos anticristos, no el anticristo. Nos falta todavía por ver que este o el que le siga o quien alguno de ellos sea, le entregue la sede al que se va a elegir como Dios a sí mismo. Y además, luego que éste llegue, los demonios del aire, que todavía no vemos, junto con su jefe, el AC, vendrán y harán grandes prodigios, y los hombres todavía caerán más bajo de lo que lo estamos viendo hoy en día. Entonces, hay perfecta concordancia entre lo que nos dice un papa infalible y lo que nos dice una revelación privada. Esto nos lleva todavía a otra cosa, ya casi para cerrar. Nos dice su santidad Pío IX en Pastor Eternus que antes de que venga Jesucristo nuestro Señor tiene que haber un papa para que sea perpetuo, y nosotros decimos para que Él entregue la iglesia a Jesucristo, que se la lleve al cielo. Esto curiosamente coincide con lo que dice San Malaquías, que muchos dicen que sus profecías son falsas. Entonces, la profecía de San Malaquías hay por lo menos dos modos de interpretarla, si no es que más. Algunos decimos que la profecía de San Malaquías, su lista famosa, contiene tanto papas como antipapas. Y por lo tanto, nosotros decimos, por ejemplo, que de Labore Solis, que es una de las últimas profecías, corresponde a Wojtyla, del eclipse del sol, siendo Jesucristo el sol. Y luego la gloria del olivo, que le corresponde a Ratzinger. Entonces nosotros decimos que hay una concordancia perfecta entre, y la gloria del olivo es por la ascendencia de genética de Ratzinger, que vino a darles el triunfo sobre la iglesia de Cristo. Esa es la gloria para ellos. Y luego tenemos finalmente, después de la gloria oliva, que es Ratzinger, que ya se fue de este mundo, en persecución extrema, Petros Romanos, en medio de tribulaciones, apacentará a su pueblo. Y el finish. Entonces, aquí según esto faltaría todavía un papa. Nosotros creemos que todavía falta un papa. La otra forma de interpretar la profecía de San Malaquías es que estos últimos que han estado sentados en la sede de Pedro no son verdaderos papas, cosa que ya sabemos, pero tampoco son los típicos antipapas que habían habido tradicionalmente, que no eran unos herejes consumados, eran simplemente gentes que querían el poder, punto. No tenían como finalidad destruir la iglesia. Había papas tan católicos como los papas, antipapas tan católicos como los papas. Entonces, si esta forma de interpretarlo fuera cierto, todavía quedarían como 4 o 5 papas más por venir. Pero algunos decimos que no es así el asunto, sino que abarca papas y antipapas este listado. Ahora bien, para todos ustedes que quisieran pertenecer a la iglesia, pero dicen, donde estoy aquí no hay ni siquiera una capillita. Primer asunto que deben de tener, confianza en Dios. ¿Por qué? Porque donde ha abundado el engaño, el pecado, la desinformación, la herejía, la simulación, necesariamente, si es que le hemos de creer a Dios, debe de sobreabundar la gracia. O sea, tengan primero esa certeza. En medio de todo este engaño, sobreabunda la gracia. Entonces, sobreabunda solo cosa que la aprovechemos. ¿Cuál es la condición para aprovecharnos de la gracia? La fe. Entonces, si ustedes creen que Pedro es infalible, que su iglesia es inmaculada, que no es esa que se acuesta con todas las naciones y se mete en la cama con ellas y con todas las religiones, de entrada ya están creyendo lo que la iglesia cree.
Y si ustedes tienen amor de la verdad, y obviamente Dios, que es Dios, lo sabe, con toda certeza, aunque entonces no quiere decir sin pruebas, les dará la gracia necesaria para que se sepan parte de la iglesia. Aunque ustedes físicamente no tengan por ahí una capillita, se sabrán parte de la iglesia. Y el asunto es saberse, sentirse, porque lo experimentarán en su vida. Entonces, esa es la primera. La segunda, si se saben parte de la iglesia, pueden recurrir a los tesoros de la iglesia, que es lo que nosotros rezamos por la iglesia. Entonces, sentirán ese apoyo de la iglesia triunfante y de la iglesia militante, de los que tenemos interés por la iglesia. Y ustedes deberán de confiar en que Dios no nos va a poner a una prueba que ustedes mismos, que se saben sin sacramentos, no puedan sobrellevar, porque su condición Dios la sabe. Confíen en Él. Y nosotros creemos que ha de venir todavía un Papa y que Él nos confortará de todos los amarguras de lo que estamos viviendo hoy en día. Esto no quiere decir que nos va a elevar en el cielo y nos va a librar de todas las broncas, como algunos protestantes suponen, aunque el asunto está en discusión, pero no creemos que sea así. O sea, no nos va a exentar de las broncas que se vienen de la persecución, porque la Primera y la Segunda Guerra Mundial no creo que cuenten como la gran persecución a la que se refirió Jesucristo nuestro Señor. Y eso ha sido lo más dramático que ha visto el mundo en los últimos años, después de no tener Papa. De hecho, todavía pasó la última prueba de la Segunda Guerra Mundial con un Papa a bordo. Después de que nos quedamos sin Papa, no ha venido una persecución tal como para que Jesucristo nuestro Señor la mencionara como excepcionalmente dura, todavía no. Entonces, confiemos en Dios. Y espero que esto haya sido lo que responda a las preguntas de algunos de ustedes.